Para la palabra de hoy, pedí al hermano Lautaro Gasipi, con este aplauso lo recibimos, que nos traiga luz sobre este mes y sobre esta palabra. Va a tener que trabajar el doble ahora, ¿sí? No hay doble salario, no hay salario, o sea, claro. No, al contrario, sí, sí. Acá funciona de esa manera, por ahora, ¿sí? Ya va a llegar, claro que sí. Amén, dice ahí. Sí, pero por supuesto, los pastores son dignos de su salario, ¿no es verdad? Sí, sí, amén. Sí, sí. No sé si lo veré yo, pero al menos mi futura generación, sí, amén. Bueno, oramos. Obediencia al amor, ha titulado el hermano Laute, así que nos vamos a enterar a través de su siervo qué es lo que el Señor nos dirá hoy. Padre, gracias por tu palabra, por este mes de la luz. Ilumina nuestras mentes, Señor. Quita las vendas que entenebrecen nuestro entendimiento y coloca, Señor, tu palabra y luz sobre tu siervo. Háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con eso lo dejo tranquilo. Siempre me dice, no estoy tranquilo, tiemblo. Le digo, el día que eso le falte, está mal. Amén. Denle otro aplauso al Señor, al hermano Lauti, y comenzamos. Bueno, iglesia, bendiciones nuevamente. Ya lo saludé como 3-4 veces. Y aprovecho para decirle feliz día a todas las mamás que algunas no llegué a decirles. Es un día hoy importante. Cada domingo lo es. Pero bueno, ahí tenemos muchos temas. Ahí, como decíamos, algunas emociones encontradas, espiritualmente fuertes. El Día de la Madre, bueno, algunos de cumpleaños. Hoy hay de todo. Y entiendo que este mes es un mes así, ¿no? Espiritualmente fuerte. Eso nos enseña el pastor y nos recuerda cada año que octubre es un mes así. Y hoy yo le quiero hablar sobre una palabra que a mí me toca muy de cerca y en la cual vengo meditando y pensando y orando hace un tiempo. Pero como ustedes saben, a mí me gusta mucho relacionar las palabras que venimos recibiendo, que venimos teniendo. En este caso, este mes, la primera palabra la trajo nuestro pastor, que si recuerdan nos habló de los dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz. Después el siguiente domingo, Facu, que fue el domingo pasado, a mí me tocó verlo virtual, nos habló de cómo distinguir la luz de las tinieblas, ¿no? Es decir, el primer domingo tenemos dos reinos, el segundo domingo, cómo distinguir entre ambos. Y en este caso, hoy yo quiero hablarles qué hacer una vez que distinguimos de esos dos reinos, cómo manejarnos, cómo actuar, qué es lo que tenemos que hacer. Y Facu nos había dejado una pregunta al final de la palabra del domingo pasado, que yo me quedé pensando un poco, que después la repitieron en el vivo del miércoles, que era cómo estaba mi relación con Jesús, ¿no? ¿Cómo está su relación con Jesús? Yo, por supuesto, la tomé para mí. Y pensando en eso y orando en eso, no sé si ustedes lo pensaron, lo meditaron en ese día o después en el transcurso de la semana, cómo está su relación con Jesús. A veces una simple pregunta como esa por ahí nos lleva a darnos cuenta que no estamos teniendo una relación, que no hay tal, o que sí la tenemos y que podemos mejorarla, pero también tenemos que entender la importancia de esa relación y por qué. ¿Por qué querríamos tener una relación con Jesús? Porque nosotros en el día a día, ¿con quién nos relacionamos? ¿Con alguien que nos cae bien? ¿Con alguien que queremos? ¿Con alguien que nos quiere, que nos trata bien? ¿Por ahí que nos dice lo que queremos escuchar? Tenemos diferentes maneras de relacionarnos. Y al final de cuentas, cuando elegimos, una vez que distinguimos, tenemos que elegir y la elección parece difícil, pero es sencilla. Tinieblas o luz, ¿qué elegimos? ¿Qué eligen ustedes? ¿Qué elijo yo? Porque yo había empezado esta semana preparando esto y los primeros días un poco la canchereé personalmente, íntimamente,
Dije, qué bueno, voy a hablar de esto, genial. Ojalá que la iglesia sea de bendición para la iglesia, para el pastor. Y después a mitad de semana como que Dios me pegó un poco, me sacudió un poco y me dijo, mira que la palabra es para vos. Primero, no cancheríes más, no te hagas el sobrado porque no te sobra, te falta un montón. Y ahí empecé con ese temblor de piernas que le decía al pastor. Y entendí que tenemos que elegir entre las luces y las tinieblas. Y yo me noté acá, Jesús o el enemigo. No hay grises, no hay intermedio, no hay nada. Es blanco o negro. O estás en la luz o estás en la oscuridad. Y acá yo me anoté, por lo general elegimos seguir a quien amamos, ¿no? Ustedes eligen seguir a quien aman, imagino yo, pasar tiempo con quien aman. Y alguien que eligió a Jesús, lo tenemos en la Biblia, fue Pedro, ¿no? Con virtudes y defectos, Pedro siguió a Jesús. Y yo quiero que me acompañen a leer, tengo varios versículos, varios pasajes hoy que quiero compartir con ustedes. Igual están cerquita uno de los otros, así que vamos a estar ahí. Primero quiero que vayamos a Juan, al Evangelio de Juan 21, del 15 al 17. Avísenme cuando lo tienen. Son re veloces. Yo porque ya lo tenía marcado. Bueno, Juan 21, del 15 al 17. Seguramente habrán leído este pasaje muchas veces. Yo también lo leí muchas veces. Y a mí siempre me llamaba la atención algo que ahora es lo que quiero comentarles. Si se fijan, bueno, hay como una especie de subtítulo agregado ahí que dice apacienta mis ovejas, ¿no? Acá Jesús habla con Pedro, de quien les hablaba yo recién. Y dice el 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y fíjense cómo lo llama, Simón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le pregunta, ¿me amas más que todas estas personas que están acá, más que estos discípulos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. En el versículo 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, pastorea mis ovejas. Y en el versículo 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces, apacienta mis ovejas. A mí siempre me llamó la atención de por qué Jesús le pregunta 3 veces lo mismo. Y yo pensando en eso digo, no puede ser que Jesús haga esto sin una intención o sin algo específico en el medio. Me puse a pensar, esto lo hablé con Ailu un día, hace un tiempo, lo charlábamos. Bueno, Pedro, ¿cuántas veces lo negó a Jesús? 3, ¿no? Entonces dije, bueno, lo negó 3 veces, se lo pregunta 3 veces. Por ahí ya me empezaba a cerrar un poco, ¿no? Después me detuve en algunas palabras que dice Jesús, y fíjense que no le dice Pedro en este pasaje, le dice Simón. ¿Por qué? Si ya le había dicho que iba a ser Pedro. ¿Por qué le está diciendo Simón? Y entonces seguí pensando, seguí orando. Entonces me fui a la escritura original, a la traducción original en el griego, ¿no? De todo ese capítulo. Y si vamos a la traducción original del griego, encontramos que no le pregunta lo mismo las 3 veces, le pregunta distinto. Pedro siempre responde igual, pero Jesús le pregunta diferente. ¿Vieron que él le pregunta, Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Y es como que yo le pregunte, Ailu, ¿me amas? Sí, 3 veces, y ya está, ya entendiste. Pero no le pregunta lo mismo. En el versículo 15, en el griego, Jesús usa la palabra agapao, que es de ágape, ¿no? El amor de Dios. Esto lo sabemos porque el pastor lo ha enseñado, lo ha predicado muchas veces, lo ha enseñado en el discipulado. Entonces Jesús en el versículo 15 le pregunta a Pedro,
¿Me amás con ese amor espiritual, con ese amor que es de Dios, con ese amor completo? Pero Pedro le responde de otra manera. Pedro le responde, y en la traducción del griego dice fileo. Pedro le responde que lo ama cariñosamente, como un amigo, como un hermano. Es como que yo le digo a Ailo, ¿vos me amás? Sí, yo te quiero mucho. Algo así. Aprovecho. En el versículo 16 se da de la misma manera. Jesús le vuelve a preguntar si lo ama con el amor ágape, y Pedro le vuelve a decir que lo quiere mucho. Y en el versículo 17, Jesús, con su inmensa misericordia y su inmenso amor por Simón, le pregunta si lo quiere mucho. Jesús, Pedro, ¿vos me querés mucho? Y ahí Pedro le responde y le dice, sí, sabes que te quiero mucho. En la tercera pregunta, Jesús baja al nivel de Pedro. ¿Por qué? Porque ahí en los versículos está claro, no era Pedro, le está diciendo Simón. Entonces ahí empieza a tener sentido todo. No le estaba hablando a Pedro el gran ahí. Y hay algo ahí que está faltando en el medio, por lo cual todavía era Simón, por lo cual no entendía esto del amor verdadero, del amor ágape. Y bueno, ahí me empezó a cerrar un poco, ¿no? Y espero poder explicarlo como lo entendí, y espero que esté bien. Pedro lo quería un montón a Jesús, lo quería, ¿no? Mientras tenemos ruido de pajarito de fondo, está hermoso. Pedro quería a Jesús, pero todavía no contaba con el Espíritu Santo. Por eso era Simón todavía. Por eso no podía amarlo como Jesús sí lo amaba a él. Solo lo quería mucho. Entonces nosotros, que estamos hoy acá, ¿amamos a Dios o lo queremos mucho? Lo queremos como un amigo al que le voy a decir, Jesús, tengo este problema, por favor, sálvame de esta, no te pido nunca más nada. Diosito, por favor, sálvame de esto, no llego a fin de mes, ¿qué hago? O es un amor completo, espiritual, profundo, de una relación diaria, constante, porque seamos sinceros, a nuestros amigos, por ahí a veces ni los vemos, y cuando nos volvemos a ver está todo, ¿no tienen esos amigos ustedes? Que por ahí no se ven un año y se vuelven a ver, ¿qué haces? Está todo bien, son amigos, somos amigos, genial, se quieren un montón, perfecto. Bueno, en este caso, a nosotros no nos sirve tener esa relación, esa clase de relación. Y si vamos al versículo 19 de este mismo pasaje, Jesús le dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Esa parte no la quería leer yo porque es como que ya sabemos cómo termina Pedro y no es muy lindo que se los cuente. Y al final dice, sígueme. Es decir, Jesús, entendiendo en el momento en el que estaba Simón, le dice, sígueme, le da una orden. Le dice, seguime. ¿Y Pedro qué hizo? Todos sabemos su vida, lo siguió. Es decir, en un momento en el que Pedro no estaba amando a Jesús con el amor ágape, igualmente él eligió seguirlo. Es decir, lo obedeció, ¿no? Y ahora les voy a pedir que vayamos a Juan 14, 21. Le dije que íbamos a estar cerquita. En este caso, Pedro lo siguió a Jesús, lo obedeció. ¿Y nosotros cómo podemos saber si amamos a Dios o si lo queremos mucho? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque por ahí es una pregunta fácil, pero ¿cómo la respondemos? Obviamente yo quiero decir, sí, yo lo amo a Dios. Y después mis actos van por otro lado, por ahí no es así. Juan 14, 21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Otras versiones dicen,
en lugar de guarda, obedece. Es decir, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Acá tenemos algo clave. Si nosotros guardamos los mandamientos de Jesús, es decir, si obedecemos lo que Él quiere que hagamos, ahí lo estamos amando. En este caso, Pedro lo siguió, obedeció. Y ahí comienza en la vida de él un proceso, ¿no? Que ahora lo voy a profundizar un poco más, pero me quería detener un poco en la palabra obedecer y obediencia, que es el título de la palabra de hoy. Porque en el mundo la palabra obediencia o obedecer no está tan bien vista. La gente tiene una connotación negativa sobre obedecer. Es más, promueven todo lo contrario. Libertad, libertinaje, un montón de cuestiones, pero obedecer no, obedecer está mal. Y eso es porque se saca todo de contexto, como siempre. Termina siendo un pretexto. Entonces estuve muy griego esta semana. Estuve griego a pleno, ya sé 3 palabras nuevas. Y obedecer en griego es una forma intensificada de escuchar. Porque si yo le pregunto a ustedes qué es obedecer, ustedes van a decir, y hacer caso, hacer lo que me dicen. Yo también diría lo mismo, ¿no? Pero en realidad es una forma distinta de escuchar y tomar una decisión al escuchar. Les voy a hablar de 2 palabras. Una es hipakoe. Espero estar pronunciándola bien. Que quiere decir debajo de. Escucha bajo autoridad. Escucho y me pongo bajo esa autoridad de lo que estoy escuchando. Eso sería obediencia. Y paracoe es al lado de o fuera de. Es escucha desviada o incorrecta. Eso es desobediencia. Para desobediencia y obediencia en el griego se usan estas 2 palabras en la Biblia, hipakoe y paracoe. Entonces la obediencia es escuchar y poner en acción, ponerme bajo esa autoridad de lo que estoy escuchando. Ahora, si yo lo escucho, pero en realidad no lo estoy llevando adelante, ahí no funciona. Ahí estoy desobediendo, estoy siendo desobediente. Y justo mientras iba pensando en esto, justo hablé con Facu el jueves y hablábamos sobre la obediencia, el amor. Y yo me hice como 2 tablitas, obediencia y amor de un lado y del otro lado desobediencia y pecado, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, ya sabemos. Y en este caso me hice 2 preguntas. ¿Uno obedece a quien ama o ama a quien obedece? ¿Qué piensan? Porque nosotros muchas veces sí obedecemos a alguien que amamos, pero no lo estamos obedeciendo porque ya lo amábamos desde antes. Es un poco ahí una pregunta retórica, si se quiere. No quiero decir filosófica porque no lo es. Porque Jesús lo que está diciendo es que si lo obedecemos, lo estamos amando. Y bueno, llegué a la conclusión de que obediencia y amor son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Si estamos obedeciendo a Jesús y a sus palabras, lo estamos amando, y si lo estamos amando, lo estamos obedeciendo. Y esa obediencia de Pedro en ese momento, que todavía era Simón, transformó su vida. No entendía, porque no es que lo hacía con maldad. No entendía, pero fue obediente. Y lo fue hasta el final, ¿no? Después sabemos lo que pasa con él y la obra enorme que hace para el Evangelio. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué pasa tal cosa en nuestra vida, por qué tenemos este problema, por qué me peleo con este hermano o esta hermana, por qué me tratan así en el trabajo. Muchas cosas no entendemos en nuestras vidas. Y a veces lo que hacemos es enojarnos con Dios, primeramente. Enojarnos siempre es lo primero que nos sale, o en mi caso, por lo menos, que soy bastante enojón. Aleluya. Pero
Pero cuando no entendemos, cuando no sabemos, como Simón, tenemos que obedecer, tenemos que ser obedientes, tenemos que escuchar a Dios y seguir lo que nos dice. Por eso digo que es sencillo y que al mismo tiempo es re difícil, porque tenemos que hacer un montón de cosas que no nos salen naturalmente, porque naturalmente estamos del lado de la desobediencia y el pecado. Y como nos explicaba el pastor el primer domingo, Jesús nos traslada a la luz. Yo no lo voy a subir a Upatiago porque no voy a poder. Y para continuar les voy a pedir que me acompañen y vamos a buscar 2 pasajes más. Uno está en Primera de Juan 3:24. Díganme cuando lo tienen. Andan muy bien algunos hermanitos. Van a tener que venir al espadeo con los jóvenes a ver si son tan buenos. Primera de Juan 3:24. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Acá una vez más, cuando dice guarda, en otras versiones dice el que obedece. Sus mandamientos permanecen en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Acá una vez más, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos eso que en ese momento Simón todavía no tenía. Nosotros no tenemos excusas. No tenemos excusas. Entonces, el que obedece, el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios. Si queremos estar en la luz, si queremos reflejar esa luz, tenemos que guardar sus mandamientos. Y ahora vamos a Hechos 5:32. Hechos 5:32. Buenísimo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que, ¿qué dice? A los que lo obedecen. Es decir, nosotros contamos con el Espíritu Santo porque lo obedecemos. Nos da la herramienta por obediencia. Y por esa obediencia nosotros lo amamos porque Él ya nos amaba y ya nos ama. Aún cuando desobedecemos, nos sigue amando. Y yo seguí pensando y orando en esta palabra en obediencia, porque hay un pasaje que a mí me encanta, y yo estoy seguro, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, creo, en que la obediencia cambió la historia de la humanidad. La obediencia cambió el mundo. Vamos a Romanos 5:19. Le dije que íbamos a tener varios versículos, perdón, pero... Romanos 5:19. Me encanta este pasaje. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesús cambió la historia de la humanidad, cambió el mundo. ¿Y ustedes por qué creen que Jesús fue obediente? Por amor a nosotros. Entonces ahí se está cumpliendo la ley de la que nos habla Dios en tantos versículos acerca del amor. A veces pienso que siempre termino hablando de amor yo. Y bueno, pero Dios es amor. Y estamos hablando de Él. Esa obediencia cambió el mundo y cambia y transforma nuestras vidas día a día si nosotros respondemos también con obediencia. Hoy podemos vivir en su luz gracias a esa obediencia. Y ahora les voy a pedir que me acompañen, los estoy haciendo que me acompañen por un montón de lugares, a Juan 1, del 9 al 12. Volvemos a Juan. Juan
1 del 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la luz vino al mundo y nosotros no lo conocimos, elegimos las tinieblas, ¿no? Pero a los que sí lo recibimos, a los que creemos en su nombre, Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nos da ese privilegio de poder vivir en la luz, porque Él es la luz. Y porque vino en obediencia, fue a la cruz por amor a nosotros. Por eso terminé concluyendo en que el amor y la obediencia son dos caras de la misma moneda. No pueden separarse. No pueden separarse. Y me anoté algunas frases porque así me lo demuestra Jesús con lo que hizo. El amor vence, el que obedece ama, por ende el que obedece vence. El que obedece a Dios está en la luz. Y no por quién obedece, sino por a quién obedecemos. Nosotros no somos nada. Y no es que es porque nosotros somos obedientes, sino por a quién estamos obedeciendo. Por su gracia, por su misericordia y por ese amor. Menos mal que vino Jesús. Menos mal. Y para finalizar, y esto es lo último, se los prometo, vamos a ir a Romanos nuevamente. Romanos 13, del 8 al 14. No lo quería decir porque sé que algunos están compitiendo, porque ya lo sé. Romanos 13, del 8 al 14. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En estos momentos en que usa la palabra ama, usa la palabra ágape. Es decir, no dice, querelo mucho a tu hermanito que tenés al lado. Querelo mucho a Lauti. Dice que me tenés que amar. Sí, Darian, me tenés que amar. Es difícil, yo ya lo sé, pero me tenés que amar. El 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí usa de vuelta la palabra ágape. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y escuchen esto, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesús y no provean para los deseos de la carne. Es muy fuerte este pasaje, es una advertencia, un aviso de cómo tenemos que andar. Y me anoté acá 3 palabras para finalizar: ágape, ley y obediencia. El amor. El amor y la obediencia son la llave para que nosotros podamos vivir en luz y reflejar esa luz. Vivirla, disfrutarla nosotros, pero al mismo tiempo llevarla a otras personas. Porque la finalidad es que podamos llevar esa luz a otros. Así que recordemos esto. El que obedece ama y el que ama obedece. Escuchemos a Dios y pongámonos bajo esa autoridad. Porque Él, por amor vino, por obediencia fue a la cruz
y gracias a eso nosotros hoy podemos vivir en la luz. Así que hermanos, gracias por escucharme y hasta acá llegué. Amén. Creo que la palabra de Dios está dicha y no hay mucho que agregar, solo resumir porque fue claro y concreto. Y nos viene bien esta palabra para finalizar este tiempo porque creo que amor, obediencia y luz son inseparables, como nos decía Lautaro. Yo siempre les digo, algunos lo deben recordar y siempre les digo a ellos también, y se los repito a ustedes, cuando no tengo ganas o cuando no tengas ganas, obedece. Y uno puede decir, ay, el pastor, ¿cómo puede decir eso? Qué terrible. Es lo que le pasó a Jesús. Por eso Lautaro nos enseñaba y nos decía que Jesús nos enseñó obediencia, ¿sí? Para que no busquen y demás, en Filipenses 2, del 1 al 8, dice que el Señor Jesús, aún siendo Dios y siendo Rey, aprendió obediencia y nos enseñó obediencia. ¿Vos te acordás cuando Jesús estaba en Getsemaní? Cuando no quería ir a la cruz, cuando dijo, pasa de mí esta copa. ¿De quién quiere morir? ¿Quién quiere sufrir? Y aún teniendo la potestad y el poder de él, de siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tener que pasar por todo lo que tenía que pasar. No tengo ganas. ¿Cuántas veces no tenés ganas? ¿Cuántas veces te parece que es injusto, que no lo mereces, que es incorrecto? Yo cada vez en mi vida que no tuve ganas, y que se acrecenta con el tiempo, obedezco. Pero ahí está la enseñanza que hoy nos deja Lauti, que es tan importante. Porque, le agrego 2 o 3 frases, Lauti, buenas. La obediencia sin amor se llama religión o legalismo. Está lleno de gente que quiere obedecer. Le pasó a los fariseos. Le pasó, y lo querían hacer pisar el palito a Jesús todo el tiempo a través de que cumpla la ley de la obediencia. Pero no tenían amor. Y la esencia de Dios no es la obediencia, es el amor. La obediencia es una consecuencia de amar. Por eso está ligado el amor, la obediencia y la luz. Entonces, si vas a obedecer porque tenés que obedecer nada más y por obligación y demás, te puede pasar, qué sé yo, con tu jefe. ¿Por qué le obedeces? Porque después, claro. ¿Por qué te levantas temprano? Vos me da ganas, a mí yo me encanta levantarme a las 5, tomarme el colectivo, yo disfruto. No, porque vas a cobrar. Es un intercambio. Pero la obediencia, cuando está ligada al amor, es totalmente diferente. Por eso nos enseñó eso Jesús. Y cuando es al revés, el amor, si no tiene obediencia, es querer, como decía Lautaro. Es ese amor diferente que muy bien nos explicó en la vida de Pedro. Recuerden que Pedro no era todavía ese Pedro que conocimos, que conoció el amor ágape, sino era el Pedro que lo quería a Jesús. Como mucha gente lo quiere. Y mucha gente es fan. A mí mismo me lo dicen, yo también soy cristiano. Ah, qué bueno y demás. Pero no hay obediencia, entonces no hay amor. O no hay amor, entonces no hay obediencia. No los podemos quitar, no los podemos. Nos dio una buena explicación, una buena base del griego, que quiere decir oír, que está ligado al oír. Y le agrego en hebreo que la palabra es shamá, ¿sí? Que quiere decir también oír. No siempre coinciden. Fíjense que en esta palabra obediencia coincide el griego con el hebreo,
Y me gusta que aparecen muchas veces como oír con inteligencia, o sea, prestando atención en hebreo. Y entonces ambas palabras nos llevan a que para obedecer, una de las primeras cosas que tengo que aprender es a oír. Yo siempre les cuento que tenía un pastor que cuando yo estudié el seminario siempre pasaba, yo me acuerdo de las primeras veces yo estaba con mi Biblia haciendo el devocional abajo de un árbol y él pasaba y me decía, se llama Paul Hawkins, fue uno de mis maestros, y él pasaba y me decía en inglés, él sabía que yo sabía inglés, entonces pasaba y me decía, listen and obey, y se iba. Yo decía, está gagalla, pobre. Porque me repetía lo mismo siempre, que decir, escucha y obedece. Bueno, le decía yo, amén. Con el tiempo, después él me dio toda una clase magistral sobre eso, entendí y comprendí lo importante que era tanto escuchar como obedecer. O sea, llamá, o hipocae, llamá, oír con inteligencia, que te lleve a obedecer. Y eso que suceda en amor. Porque si hay obediencia por obediencia, sos un religioso. Lo que eres al Señor es, lo leyó Lautaro recién, Juan 14:15 también dice, el que dice que me ama y no obedece, no me ama. Es simple la palabra de hoy. Y el que dice que me ama y no me obedece, no me ama. No es muy complicada la palabra de entender. Es tal vez compleja de llevar a la práctica. Pero si le decís a Dios que lo amás y no estás en obediencia, entonces no lo amás. Y si le decís al Señor que lo obedeces, pero eso no genera amor, entonces también está mal. Es imposible separar el amor de la obediencia. Y el problema es, por eso en este mes, y cierro con esto, el problema grave es, que eso sí te lo quiero leer, no hace falta que lo busques. El problema es la palabra esa contraria que nos leyó hoy Lautaro, que es la desobediencia. Hoy nos leyó que decía que por la desobediencia de uno, ¿qué podrías hacer? Haber sido vos o yo, porque lo somos, nacemos en desobediencia, vivimos, venimos de la desobediencia, tendemos a desobedecer, entró el pecado. Por lo tanto, es algo que tenés que tener en cuenta en este tiempo de luz y oscuridad. Una de las formas en que entra la oscuridad en tu vida, en que entra el mal en tu vida, en que entra la rebeldía, es cuando te alejás de la luz. Eso es desobediencia. Yo ¿qué te dije o qué te enseñó Lauti recién? Te dije, tanto llamá como hipacoe quieren decir oír. Oír, entonces, y obedecer, lo que me decía mi pastor. Porque la fe, ¿de dónde viene? Del oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. ¿Sí? La fe viene de obedecer, oír, con inteligencia, oír desde abajo, con sumisión, sometido cuando tengo y cuando no tengo ganas. Cuando tengo y cuando no tengo ganas, tengo que obedecer. No tengo otra alternativa. Eso es muy importante, de la misma manera que cuando Jesús llegó y le dijo que no tenía ganas de morir, de ir a la cruz. No era lo que quería, no era lo que había planificado, pero después le dijo, sea hecha tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando no tenés ganas, ¿qué tenés que hacer? Obedecer. Ese día que no tengas ganas a la mañana, no, estaba prendido. Ese día que no tengas ganas a la mañana, ese día que no tengas... Menos mal que hoy vine con vos, ahí está. Que no tengas la voluntad, que no tengas las ganas, decíselo al Señor, como le dijo Jesús. Señor,
La verdad que me cuesta, me es difícil. No hay problema porque en tu debilidad se va a manifestar la gloria de Dios. Y vas a aprender obediencia, como aprendió Jesús. Decirle, Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Eso es obedecer, es sumisión. Yo me someto a ti, Señor, por amor. Por eso quería leerles, para finalizar, el tema de la desobediencia. Rápido, Efesios 2, leemos 2 versículos. Efesios 2, dice: anduvistes en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Creo que te lo había leído, Facu, también uno de los domingos. Entonces, hay un poder satánico continuo para que no ames y para que no obedezcas, para que seas no un hijo de Dios, sino un hijo de la desobediencia. Porque esta potestad, esta opresión, funciona sobre los hijos de la desobediencia, sobre aquellos que eligen no amar, no obedecer, no oír, o escuchar aquello que les gusta oír y escuchar, que hoy es lo que más de moda está. No te gusta oír lo que a Jesús no le gustó escuchar, tenés que ir a la cruz. A los discípulos no les gustó escuchar, aborrece a esto si querés seguirme. Al joven rico no le gustó escuchar que tenía que vender todos sus bienes. A los discípulos no les gustó escuchar que Jesús iba a morir. No nos gusta escuchar algunas cosas, no queremos. Hacemos como Facu, queremos arrancar todas las páginas de la Biblia. Sin embargo, el secreto, y esto aprendelo para toda tu vida, el secreto para obedecer no es solamente someterte, porque por años el cristianismo ha tratado de someterse. Me acuerdo que le pasó a Lutero en su momento hasta que lo descubrió. El sometimiento ese religioso y terrible te hace mal. El secreto de la obediencia es en amor. Jesús amó tanto tu vida y ama tanto mi vida que se sometió tomando forma de hombre, de siervo, por amor a vos y a mí, y murió en una cruz. Entonces, cuando amás hasta el final, no te cuesta. A mí me cuestan un montón de cosas. El otro día me acuerdo en un vivo, ¿no? Fue que se preguntó si te costó. Nunca me costó amar a la gente. Nunca me costó. Nunca me costó amar a las vidas. Después del resto, un montón de cosas me cuesta un montón. Porque Jesús lo hizo por mí, sin merecerlo. Pero cuidado con la desobediencia, porque con la desobediencia entra la oscuridad, la rebeldía. La desobediencia hace que empieces a alejarte. Es lo que le pasó a Satanás, te lo enseñé el otro día. Por eso es tan importante el amor y la obediencia. Y el mismo principio lo dice Colosenses 3:6. Te leo desde el 5, hace morir todo lo terrenal en tu vida. Bueno, fornicación, impurezas, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría, porque cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Por lo tanto, cuando en vez de obedecer, desobedeces, o sea, no amás y desobedeces, te oscureces, te alejas de Dios. Y le pasa eso a la gente. Dice, no, pero yo no tengo por qué, a mí nadie me manda. No, es por amor. La obediencia es por amor, por eso te insisto tanto en que escuches la palabra de Dios, en que leas la palabra de Dios, porque el oír con inteligencia, con sumisión, con sabiduría, te va a dar más amor, te va a dar fe. Y vas a ser obediente por amor. No por obligación, no por imposición, no por religión, no por ser evangélico. Yo no quiero obedecer. No lo hagas de esa manera. Es por amor. Y tené cuidado con la desobediencia, porque te va a generar rebeldía, enojo, ira.
y te va a alejar y te va a oscurecer. Pongámonos de pie delante de la presencia de Dios en esta mañana. El Señor dijo, como primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Es un mandamiento? Sí. Es un acto de obediencia, amar. Es el primer mandamiento. Y después Jesús lo volvió a colocar y dijo, y si no me están obedeciendo, no me están amando. Si no guardan esos mandamientos, no me aman. Y si no me aman, no guardan mis mandamientos. Por eso termino con la pregunta que nos hizo Lautaro en el inicio. ¿Amás a Dios? Entonces tenés que obedecerlo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si no obedeces esta palabra, no andes diciendo que amás a Dios, porque un día te vas a confrontar con Él. Y todo sale a la luz. Y la luz es Cristo. Y esa luz vino al mundo. Y el mundo no quiso la luz. Amó más las tinieblas que la luz. Tendemos a desobedecer. O a amar hasta el filiae. A querer. A simpatizar con Dios. Dios te llama a amar con todo. Aún con tu propia vida. Aborrecer incluso. ¿De qué sirve ganar todo en este mundo y perder el alma? El que no aborrece aún su propia vida no puede seguirme, no está siendo obediente, no me ama. Por eso le preguntó a Pedro si lo amaba. 3 veces de 3 maneras diferentes. Porque la única forma de obedecer no es por obligación, no es por imposición, es con ese amor ágape. Por eso en esta mañana hermosa, pasá por el altar hoy, tener un tiempo con Dios. Te voy a dejar solo, que puedas tener un tiempo de intimidad con Dios, con ese Dios santo, santo, santo. Y le puedes decir, Señor, quiero ser obediente, pero no por obligación, no por imposición. Quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Soy rebelde. Tiendo a la desobediencia en mi vida, en mis acciones, en mis pensamientos, aún en mi corazón, Señor. Pero mi deseo, y tú que conoces mi corazón lo sabes, es amarte. Ayúdame a amarte y a obedecerte para poder escucharte y obedecer. Y de esa forma poder amar. Amarte a ti. Poder amar mejor a mi esposa, a mis hijos. Poder amar a mis hermanos, a mi iglesia. Y amarte a ti, Señor. Amarte y obedecerte para tener luz en mi vida y no oscurecerme.